Sean bienvenidos y bienvenidas. El Museo de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el Museo de Arte Costarricense, les damos una cordial bienvenida al conversatorio virtual para niños y niñas de 0 a 99 años, denominado Algunas perspectivas sobre ilustración de libros en Costa Rica. Esta actividad la desarrollamos, por supuesto, en el marco de la celebración de este día, del Día del Niño y del Día de la Niña. La celebración la hacemos por medio de este conversatorio. Además, también esta actividad se lleva a cabo en el contexto de la exposición Hugo Díaz, Crónicas en Tinta, 1930-2001. Esta exposición está bajo la curaduría de Laura Rabe Cercone. Laura es historiadora del arte y es la curadora encargada de la sección de registro de colecciones del Museo de la Universidad de Costa Rica. Además, Laura nos acompaña hoy como moderadora de este conversatorio. Queremos recordarles que esta exposición es producto de una investigación del CICLA, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica, y además cuenta con objetos de la colección de Hugo Díaz, la cual pertenece y custodia el Museo de la UCR. Queremos invitarles, aprovechar esta actividad para invitarles a visitar esta exposición en el MAC en horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde con entrada gratuita y estará abierta hasta el 9 de noviembre. Tendremos este espacio de conversatorio y posteriormente en esta misma actividad vamos a poder escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, los cuales durante este conversatorio pueden ir anotando en el chat que al final vamos a estar leyendo o bien al finalizar la participación de nuestros invitados especiales en esta oportunidad. Pueden abrir también sus micrófonos para participar al concluir el conversatorio. Vamos a dar inicio a esta actividad. Hoy tenemos dos invitados especiales, Esteban López Meoño y Paula Méndez. Eh, tanto Esteban como Paula han realizado una serie de acciones y participaciones en relación con el tema de este conversatorio, pero a manera de síntesis, queremos presentarles a Esteban, que es diseñador gráfico. Ha trabajado como diseñador gráfico en La Nación, agencia de publicidad McCann Erickson, agencia de publicidad Garnier. También se ha desempeñado como profesor de diseño en la Universidad de Costa Rica. Es el fundador del estudio de diseño gráfico de Filis Gráfica y de la editorial Zipidipi, proyecto editorial que es pionero en Costa Rica en la publicación de libros pop-ups. Es autor de libros pop-ups como Animales de Costa Rica, Aves de Costa Rica, Derechos de los Niños, Parques Nacionales de Costa Rica, Océanos de Costa Rica, Paisajes de Costa Rica y así una serie de libros de paisajes diversos de diversas ciudades también. Por otra parte, nos acompaña en este conversatorio Paula Méndez, quien es ilustradora y directora de arte multidisciplinaria. Ella cultiva diferentes técnicas, desde las más tradicionales como plumilla, marcadores o gouache hasta needle felting y bordado. Ha desarrollado proyectos para marcas como Pandora, Super Perro, Península Papagayo y Marriott, y también ha colaborado con organizaciones como Fonda, Pitaya y Café y Osa Conservation. Paula es fundadora de Pipi Popa, un proyecto orientado al diseño y elaboración de productos ilustrados. Además, Paula ha participado en múltiples publicaciones relacionadas con el tema que nos reúne hoy y otros temas de ilustración. Y bueno, con esta breve introducción, ahora le damos el pase a Laura Rabe, quien va a moderar este conversatorio. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Bueno, muchas gracias Adriana por la presentación y particularmente gracias a Esteban y a Paula por aceptar la invitación. Este conversatorio se enmarca en el ciclo de actividades virtuales en torno a la exposición Hugo Díaz Crónicas en Tinta. Precisamente una de las dimensiones del trabajo de Hugo Díaz, eh, importante caricaturista nacional, fue la de ilustración de libros, y particularmente de ilustración de libros de carácter infantil, de literatura infantil. Entonces,
Yo antes de darle la palabra a ellos dos, quisiera hacer como una breve contextualización de esto. Hugo Díaz demuestra un interés por la ilustración de libros. Es evidente que desde que es un niño y desde que es un adolescente, demuestra un gusto por los libros ilustrados, por la caricatura, pero también un interés por desarrollar el mismo imágenes a partir de la lectura de libros. Entonces, nos encontramos con trabajos como estos que están expuestos en el Museo de Arte Costarricense en este momento, que son ejemplos tempranos de la labor como ilustrador de Hugo Díaz. Em, Él lee Una burbuja en el limbo de Fabián Dobles, entonces hace unos ejercicios de ilustración a partir de la lectura de la novela. También temprano, a finales de los 60 y a principios de los años 70, Hugo Díaz realiza algunos proyectos de ilustración de libros. En este caso es algo muy lejos de literatura infantil. eh, del lado derecho, perdón, del lado derecho tenemos unas ilustraciones para un libro denominado Náusea, que es un poemario de Eugenio Fonseca. Y del lado izquierdo tenemos unos proyectos de ilustración para gentes y gentecillas de Carlos Luis Fallas. Aquí vemos también eh, el gran espectro de estilos que este artista llegó a manejar. Eh, a grandes rasgos se puede decir que él, ya en el momento en que logra profesionalizarse, a partir de la década del 70, desarrolla una intensa actividad editorial. O sea, estamos hablando de que Hugo Díaz llegó a ilustrar unas 240 publicaciones entre libros, folletos informativos, páginas sueltas también. Entonces, desarrolló una labor muy prolífica como ilustrador y pues realmente nos legó una, este, nos legó un referente de ilustración para los libros. Particularmente bellas son las ilustraciones que hace para diversos libros de literatura infantil, como son Cocorí, que es un proyecto editorial que realizan en el 83, pero que se reedita múltiples veces desde entonces hasta el 2000. Los cuentos de mi tía Panchita, que aquí la ilustración que tenemos es la de la portada, así como unos dibujos, unas ilustraciones en acuarela para la cucarachita Mandinga. Entonces él va creando unos referentes muy importantes para la ilustración infantil, también para Tío Coyote y Tío Conejo y para el cuento del conejito de Rogelio Sinán. Son diversos proyectos para la editorial Educa, este, entre cuyos objetivos estuvo cubrir literatura infantil centroamericana, ¿no? Además de libros de carácter académico. Ciertamente Hugo Díaz fue un autor, un artista y una persona fuertemente sensible hacia la niñez y hacia los derechos de los niños. Entonces, en ese sentido, pues no puede ser más pertinente eh, traerlo a colación hoy, que es el Día del Niño, que es una fecha establecida precisamente este, para pensar, reflexionar y sensibilizar sobre el bienestar infantil, ¿verdad? Y trabajar en pro de la protección de los niños. En ese sentido, bueno, la idea de hacer este conversatorio con Paula y con Esteban surge precisamente de que ellos son dos artistas que trabajan con el tema que trabajan directamente con la ilustración para libros y que desarrollan proyectos orientados, bueno, yo diría que son orientados precisamente a un público amplio de 0 a 100 años, pero particularmente pertinentes para la niñez y que precisamente hablan de esos derechos de la infancia. Entonces, le cedo la palabra a Esteban y a Paula.
No sé quién de los dos quiere empezar, creo que Esteban. No sé, como quieran, como quieran. Si Paola quiere empezar, yo Dale. feliz. No, no, dale vos, dale vos. Está bien, buena vida. Laura, cuénteme. Comienzo, Comienza, Esteban. comienzo. Bueno, Ajá. voy a compartir pantalla y porfa avísenme si no se llegara a ver. Bueno, primero, Laura me pidió que mostrara trabajos o sea, más bien libros que yo tuve en infancia, entonces quería comenzar con estos libros. Ok, entonces uno de los libros que tuve la suerte de tener fue, por ejemplo, los cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, ilustrados por Juan Manuel Sánchez. Entonces, bueno, esto fue maravilloso porque Juan Manuel Sánchez tenía esta capacidad de con un solo trazo decir mucho, ¿verdad? Y expresar con mucha volumetría y con un trazo muy simple, expresar emociones, movimiento. Entonces, en esa simplicidad maravillosa y además de cuentos costarricenses, este libro fue muy importante. Creo que hubo otros similares también por ahí. Luego también, por otro lado, en contraste, tuve, por ejemplo, los cuentos de Charles Perrault, que eran estos ilustrados por Gustave Doré, que eran más bien complejísimos, ¿verdad? Estos grabados muy complejos y además muy rígidos. Rígidos en el sentido de que tenían muchísimas tramas y líneas y además eran un poco crueles, ¿verdad? Como los cuentos. Entonces, por otro lado, estuvo este libro. Y luego otro libro que creo que fue el que más me tocó fue El Principito. El Principito con estas ilustraciones más bien un poco abstractas y mucho más libres, tanto en el tema de la imaginación, ¿verdad? De las historias del Principito, así como en la ilustración, de además de una persona que se decía no ser un artista, como era como era Antoine de Saint-Exupéry, y que, bueno, para mí esto es como, como mi primer tratado de filosofía, ¿verdad? Con el que tuve contacto, esto me encantó. Y por último, a los años, como cuando a uno le vienen las cosas con los años, a los años recordé que en la casa de mi abuelita estaba este libro, que es un libro pop-up de Mickey Mouse, que creo que era como del año 1935, probablemente alguien lo tuvo. Alguien lo compró después del año 40 porque mi mamá nació en el año 40, pero la edición era de 1935 y era un libro pop-up muy simple, pero que era de Mickey Mouse. Entonces este libro definitivamente tiene que haber influido en algo en mi pasado, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado les cuento, ya voy a volver a compartir, que, bueno, yo me convertí en diseñador gráfico porque estoy en la UCR. Yo en realidad, yo nunca me consideré ilustrador, a mí me daba pánico ilustrar, me daba pánico cometer errores en cuanto a cualquier tipo de noción como la anatomía. Y todo lo demás, ¿verdad? O sea, para mí eso siempre fue muy complicado, pero creo que en la vida comencé a realizar algunos trabajos simples en donde me vi, vamos a ver, ya les voy a mostrar otra cosa, en donde me he involucrado aquí estamos, todavía están viendo la pantalla, ya no. Sí, Esteban, estamos Laura, viendo su Estamos, carpeta, ujú, estamos viendo tranquilos. ok, entonces, una cosa que dice Monkey Lou. entonces, por ejemplo, en mi Ujú. carrera como diseñador gráfico me encontré con esta marca Monkey Lou y por varios años fui el ilustrador. Y entonces aquí como que me solté un poco, ¿verdad? Como hacer más ilustración yo soy muy rígido, pero entonces con toda esa rigidez hacer ilustración para niños y descubrí que es algo que me gustaba mucho. Entonces, estas son solo algunas muestras porque sí me tocó hacer bastante trabajo. Luego les puedo mostrar, por ejemplo, dentro de mi portafolio, para que vean lo que yo me dedico a hacer branding, entonces más bien ven que son cosas muy tiesas, son cosas mucho más rígidas, ¿verdad? De lo que haría como ilustrador para niños, pero me ha tocado, digamos, la suerte de hacer trabajos vamos a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una marca de galletas. eh,
que se llama Lorena Sweets. Lorena Sweets es una diseñadora costarricense que tiene una marca de galletas y a Lorena Sweets yo le comencé a diseñar galletas desde hace unos años. Entonces, lo que ella vende son kits para decorar galletas. Entonces, lo que se hace realmente son ilustraciones, pero aparte de eso son todas las piezas necesarias para poder hacer estas galletas, ¿verdad? Cortar las galletas, cortar las diferentes partes. Entonces, también con esta marca he ido desarrollando digamos, pues las ilustraciones que tienen que ver algo con niños, ¿verdad? A todo esto me gustaría decir que creo que todos, ese niño interno que tenemos está siempre muy vigente, ¿verdad? Entonces a la gente le hacen gracia las cosas de los niños, como a mí me hacen mucha gracia, porque en el fondo seguimos siendo niños de muchas formas. Ahora vamos a ver qué más les puedo mostrar. Y pues entonces creo que lo más importante aquí tal vez sería, no sé si se ve bien la pantalla. Sí, se ve el catálogo de Zipidipi en amarillo. Zipidipi, Pop-Ups Ok, Books. voy a ver Ajá, si lo puedo poner más grande. ajá. Entonces, bueno, tal vez, bueno, si no se ve algo me avisan, porfa. Entonces, tal vez, por lo que también estoy aquí es porque hace 9 años comenzó CPDP. Esta es una idea que me dio una amiga, la de hacer libros pop-ups, y bueno, yo la tomé muy en serio y me di cuenta de que es algo que me encantaba. Entonces, CPDP es una editorial de libros pop-up. El lema de CPDP es Paisajes para llevar. Quiere decir que uno podría comprar un libro de Zipidipi y abrirlo y llevar ese paisaje a cualquier lugar al que vaya, ¿verdad? Esa es como un poco la historia, la idea de esta editorial. Y entonces comencé haciendo libros, sobre todo para Costa Rica. Sin embargo, digamos, los ejes temáticos de Zipidipi son porque son los que a mí me gustan, además me doy digamos, el tupé de hacer lo que me gusta, tienen que ver con Costa Rica, con biodiversidad, tienen que ver con paisajes del mundo, arquitectura, sobre todo, a mí me encanta la arquitectura europea, neoclásica, ecléctica, entonces, bueno, por ahí va la cosa también y los derechos humanos. Entonces, digamos que esos son los ejes temáticos. Y entonces he desarrollado algunos libros, voy a irse los mostrando, son varios, pero no voy a tomarme mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el primero que desarrollé es este, que se llama Animales de Costa Rica. Entonces, es un libro pequeño que apenas mide 13 por 13 centímetros. Es un cuadradito que se abre y tiene libro se hizo con la técnica de carrusel, quiere decir que se puede abrir completamente y se convierte como una especie de adorno redondo. El libro tiene un lacito, ¿verdad? Que es el método que tengo por ahora, que creo que va a evolucionar, pero por ahora es un lacito con el que se cierra y entonces muestra a una escena con 4 monos, 4 tucanes, luego hay 4 mamíferos variados como populares de Costa Rica y luego 4 felinos. Y en estas especies como de pelotitas anaranjadas a las que se les da una vuelta por el lado, se pueden ver los nombres en inglés, español, francés y alemán. El tema de los idiomas a mí me interesa mucho, pero además son libros que se convierten también en un perfecto, digamos, bueno, perfecto no hay nada, pero un buen regalo para extranjeros, ¿verdad? Porque son fáciles de llevar, son livianos, son pequeños, y este tema de que pueda uno pasar de un formato bidimensional a tridimensional, hace que sean perfectos para transportar, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el primer libro. Luego hice un segundo libro que se llama Paisajes de Costa Rica. Este libro tiene una técnica de 90 grados, quiere decir que se abre, eh, como pueden ver, a 90 grados y entonces despliega otros paisajes. Este libro mide 10 por 20 centímetros. Entonces este libro tiene un paisaje de la costa pacífica, un paisaje del bosque nuboso, donde metí unas cuerditas y ahí aparece como un teleférico, un paisaje de la zona norte, un paisaje de la costa caribeña y un paisaje del Valle Central. Esta técnica a mí me gusta mucho porque digamos, es un poco menos complicada técnica que la de 180 grados que vamos a ver ahora después, pero además
siento como que es muy ordenada, ¿verdad? Es como muy ordenada, se puede lograr todo lo que uno quiera, siempre y cuando se logre en ese formato, que es en este caso apaisado. Luego tengo otro libro que se llama Aves de Costa Rica. Este libro también es con una técnica de Ujú. carrusel, pero como pueden ver tiene como unas especies como de acordeones de papel que se entrelazan y en estos acordeones aparecen 27 especies de aves. Entonces tiene 4 escenarios: el bosque lluvioso, el manglar, el bosque nuboso y las costas. Y cada ave tiene una pequeña letrita a la par y la contraportada, como pueden ver en la última foto, aparecen entonces los nombres en inglés y español de las diferentes aves. Este librito también es de 10 por 20 centímetros, es pequeñito. Luego está este otro libro lo hice con otra técnica, eso se llama un diorama, ¿verdad? Un diorama es cuando hay como una especie de planos de papel que se superponen de forma, no es paralela, sino se superponen, ¿verdad? Entonces, en este caso, este libro se llama Into the Tropics, o en los trópicos en español, porque trata de mostrar especies de los trópicos americanos, más o menos América hasta Colombia, y entonces vienen eh, una escena del bosque lluvioso, del mar Caribe, del bosque nuboso y el manglar. Entonces este librito es un poco más grande, este mide 18 por 14 centímetros y para verlo entonces uno tiene como que abrirlo totalmente, ¿verdad? Abrirlo, hacerlo como una cuestión plana, entonces ahí es donde se puede ver el libro. Luego tenemos este que se llama Océanos de Costa Rica. Este libro es como hermano del de Aves de Costa Rica, también mide 10 por 20 centímetros, tiene también 27 especies. ¿Por qué 27? Porque las letras del abecedario son 27, digamos. Y entonces también tiene un glosario en la parte de atrás y este libro se comporta como una especie de coral tridimensional, ¿verdad? Entonces muestra las especies, también se puede atar, se puede hacer como un adorno de papel y uno puede darle vuelta, ponerlo en un lugar como decoración. Y por último, de Costa Rica, aunque les voy a mostrar un último libro después, que es que en mi portafolio que hice para la Universidad de Costa Rica, por cierto, de Costa Rica está este libro que se llama Parques Nacionales de Costa Rica, que tiene 7 parques nacionales. Este libro mide 15 centímetros por 12 centímetros, cerrado. Y este libro tiene una técnica de 180 grados. Entonces, como pueden ver, hay que abrirlo a 180 grados para ver las escenas. Entonces, esto es como el libro más típico pop-up, ¿verdad? Como que se abre y salen las figuras. Y este tiene entonces los siguientes parques: Cahuita, Chirripó, Manuel Antonio, Barra Honda, Corcovado, Volcán Poás y Tortuguero. La selección de los lugares se debe a que son los lugares que encontré que eran como más diferentes entre sí, ¿verdad? Porque de pronto uno podría decir, bueno, ¿y por qué no te hiciste, qué sé yo, por ejemplo, incluso Barra Honda, digo, Corcovado y Manuel Antonio, pues los diferencié un poco porque en uno puse a una ballena y en el otro puse el bosque, aunque también está la ballenilla por ahí, pero digamos, si yo hubiera puesto Barraudal, tal vez hubiera quedado como Corcovado, hubiera quedado como un bosque y se hubiera parecido demasiado a Manuel Antonio. Entonces, esa fue como la razón de la escogencia de los parques. Y luego pasaríamos a otro tipo de libros, que son libros entonces sobre el mundo. A mí sí me interesan mucho las ciudades del mundo que me gustan. Entonces comencé con este libro sobre paisajes de San Francisco, California, entonces, en donde hay 6 lugares. Esos 6 lugares igual fueron escogidos porque pudiera verse bien en un formato horizontal, que tuvieran planos que se vieran digamos, bastante bien unos con los otros. Y este libro también, entonces, se despliega en 90 grados. Tal vez aquí no voy a leerle en muchos lugares, pero voy a contarles que, bueno, que son la escena más llamativa, se llama Cable Cars, ¿verdad? Como tranvías de cable. Esa escena yo más o menos la inventé, digamos que las casas sí existen más o menos, pero yo las coloqué de cierta forma para que se vieran como que trataran de expresar esa característica de la ciudad de San Francisco, California, que tiene como montañitas, ¿verdad? Con casas muy bonitas. Luego voy a mostrarles otro libro. Este otro libro se llama Paisajes de Nueva York.
Entonces este libro tiene también 6 lugares, digamos, icónicos de Nueva York. En este libro, quizás uno de los lugares más diferentes es el Grand Central, la estación que se llama Grand Central, donde traté de poner un poco los trenes que se ven bajo tierra, en esas capas internas que pueden ver. Entonces, bueno, este también tiene entonces 6 escenas. Luego sigo con otro librito sobre la ciudad de Madrid. Entonces, en este libro aparecen también 6 lugares de la ciudad de Madrid, icónicos. Como pueden ver, edificios que se expresan bien en horizontal, ¿verdad? Porque eso es una situación importante en este tipo de libros para que se vean lo más grande posible. Eso quiere decir que si hubiera una torre, por ejemplo, la Torre Eiffel en el paisaje de París, que saldrá pronto, espero, la Torre Eiffel se va a ver muy pequeñita, pero no la puedo dejar de poner, porque el formato es horizontal. Luego, este es otro libro que acaba de salir del horno. Este libro ya está, digamos, impreso, nada más que está de camino a Costa Rica, porque los estoy imprimiendo en China. Se llama Paisajes de Valencia. Yo me estoy metiendo un poco en el mercado de España, entonces y viene uno de Barcelona, pero hasta inicios del año que viene. Entonces, estoy tratando de vender en el mercado español. Entonces, bueno, no estoy tratando, ya por dicha lo estoy haciendo, tengo mucha suerte y bueno, ahí vamos para adelante. Eh, y luego, este es el último libro, bueno, el último libro de mi catálogo como Zipidipi, como tal. Este es un libro que se llama de pestañas, en inglés se llaman Pull Tab Books. Este es un libro de pestañas, sobre derechos de los niños, que son más de 40, ¿verdad? Los derechos digamos, del Tratado de Derechos de los Niños de la ONU. Yo escogí 10 derechos de los niños, también con el criterio de poder escoger derechos en donde yo pudiera crear una especie de metáfora visual, en donde con una pestaña se moviera algo y entonces pudieran verse estos derechos. Entonces, eh, escogí, por ejemplo, la no discriminación, en donde uno le da vuelta a una pestaña y cambian las caritas de los niños, ¿verdad? Entonces cambian las caras sobre diferentes cuerpos, o Interés Superior del Niño, en donde aparece un barco que estaría naufragando y trato de expresar el que los niños deberían ser los primeros que se salven o los que se salven. Luego está el derecho a nombre y nacionalidad, en donde se ven niños de diferentes países, responsabilidad de los padres y las madres, donde unos brazos abrazan a una niñita. Luego, protección contra la violencia, en donde un paraguas se abre para proteger a la niña, niños con discapacidad. Entonces, aparece un niño sin silla de ruedas y al jalar aparece la silla de ruedas. Derecho a la salud, agua, alimentación y medio ambiente. Entonces, a un niñito se le abre la pancita y se ven los órganos con una carita feliz. Derecho a la educación, se da vuelta también una rueda y en el libro de la niña aparecen varias cosas. Respeto a las minorías. Esta niña negrita entonces tiene una lágrima que se convierte en un corazón al dar vuelta a la ruedita. Y por último, protección contra la explotación. Entonces aparece un niño como en una jaula y al jalar la pestaña, digamos que sale de la jaula. Entonces, bueno, esos son los libros de CPDP. Y por último, para ya no abusar tampoco, quería mostrarles aquí, no sé si están viendo la web, sí, sí Sí, se ve. estamos viendo Filisgráfica. Ok, perfecto. Porque por último les quería mostrar este libro que hice para la UCR, que se llama, Ujú. esto fue un proyecto lindísimo que hice para la UCR. Entonces, para contarles rápidamente, este es un libro de una autora costarricense, profesora de la sede del Pacífico de la UCR. Entonces, ahí ella hizo unos cuentos lindísimos en inglés para la enseñanza del inglés. Entonces, aparece un libro, digamos, de una ballena. Entonces, este libro tiene pop-ups, o sea, tiene figuras que salen en papel y además pull tabs, o sea, pestañas. Entonces, hay una ballenita a la que se le jala una pestaña y la ballena se mueve y además tira agua. Luego hay unas mariposas que se mimetizan con el cielo azul y también con el tronco del árbol en el segundo cuento. Luego está la bocaracal, la serpiente. Entonces la serpiente con una pestaña uno puede hacer que salga, ¿verdad? Que salga por detrás de un tronco.
Luego hay ¿cómo se llama? Estas loritas verdes, ¿cómo se llama? Ya se me fue unas lapas verdes a las que se les abren las alas y vuelan por medio de una pestaña. Luego hay un perezoso que baja del árbol para ir al baño. Y también hay un jaguar que saca, digamos, la pata cuando uno le da a una pestaña, le da vuelta a una pestaña. Y por último, una rana que al darle a otra pestaña se le infla la garganta. Entonces este libro se llama Animals of Costa Rica, Poems for Kids. Entonces es para la enseñanza del inglés. Y creo que eso sería, pero cuéntenme si quieren saber algo, alguna pregunta. Qué bello, bellísimo. Muchas gracias. Gracias. Qué buena nota, muchas gracias. Gracias, gracias. Buena nota. Muchas gracias a Quisiera todos. comentar que dice Héctor Perdomo en el chat, están increíbles y bellísimos los libros. Muchísimas gracias, muy amables todos. Muchas gracias. Ahí está otro amigo, yo no sé si vos conoces a Edem, Teban, de la U. Creo que, creo que no, pero tal vez sí. Pero creo que no, pero no sé, puede ser que sí. Sí, sí, sí. Colega de la U, buenísimo también. Él también estuvo ahorita con las actividades en este marco, estuvo dando una actividad para ilustrar un poco al estilo de este ilustrador, de Que realizó un taller de caricatura. el taller. Ujú. Exacto, correcto. Ajá. Dice Eden, mega increíbles. Tati Castro dice, wow, súper lindos. Y bueno, y aplausos en Súper el. Muchas lindo. gracias, muy amables, muchas gracias. Qué buena nota, qué buena nota. Bueno, nada más para terminar, yo quiero decirles que he llegado a pensar, bueno, que todos somos niños, como les decía, y que los libros que yo hago atraen mucho a personas de todas las edades, porque al final, aunque la excusa es la de regalarlos a un niño, lo que quieren es tenerlos como un objeto porque les llama la atención y les mueve algo adentro, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo mismo soy un comprador de juguetes que me gustan y los tengo porque me gustan y me doy esa libertad porque me da la gana. Entonces, ese niño interno, ¿verdad? Está ahí y se mueve a través de los objetos. Eso sería todo ya para darle paso a Paula. Paula, ra, ra, ra. Súper, aquí estoy. Ustedes me dicen, compañeros, si arranco. Paula, arranque, por favor. Aquí estoy con un susto que se me venga la tormenta. Es que yo vivo en San Rafael de Heredia, entonces cuando se viene la tormenta, mi casa tiene el techo un poco alto y cuesta hablar, pero bueno, de momento estamos todo bien. Entonces voy a compartirles mi pantalla para... Después de Esteban me tocó durísimo, 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 les cuento. No, no, no. Nada que ver, Paula. Bueno, Bueno, por acá estoy, ya las compañeras hablaron un poquito de mi trabajo, ¿verdad? Pero quería nada más contarles como a modo de anécdota que yo crecí en una propiedad con muchos árboles y una cosa vacilona es que mi mamá nos prohibía casi ver televisión. Entonces, a diferencia de otros ilustradores e ilustradoras que tienen muy presente como cómics en su imaginario, yo estoy totalmente desconectado, o sea, yo digo a veces vacilando que soy como la pésima ilustradora porque no tengo como las referencias que todo el mundo tuvo de Dragon Ball, bueno, dependiendo de la década, ¿verdad? Pero sí me refugié muchísimo en los libros porque además tuve un hermano ciego, entonces a mí era la que me tocaba como leerle y describirle el mundo a mi hermano. Teníamos una biblioteca y mi mamá obviamente sí nos estimulaba muchísimo la lectura, entonces todo el tiempo yo estaba leyendo cuentos. Y les quería contar que, bueno, también una de mis referencias, igual que Teba, fue El Principito, ilustrado por él mismo, ¿verdad? Por Saint-Exupéry. Y por ahí en la biblioteca de mis libros que siempre veía es este Cuentos Escogidos, no sé, es súper random, dice 19, nunca supe de los otros volúmenes, pero bueno, dice como que 21 del 8 del 93 y dice, me lo regaló con amor mamá, entonces me parece como muy lindo. Y por ahí también tengo otro libro, y estos son libros que tienen 25 años, ¿verdad? Gracias, o más, 35 yo creo. Este dice Cuentos y leyendas de amor para niños,
coedición latinoamericana. Entonces, vean, esta es una recopilación de un montón de ilustradores latinoamericanos. Hay un montón. Yo no me he puesto como a estudiar muchísimo de algunos de ellos, pero vean qué lindos son los estilos. Esto me marcó muchísimo porque ya de por sí los cuentos son como un imaginario muy latinoamericano. Hay como mucha leyenda de Latinoamérica, pero además todo tenía como diferentes, este se ve como muy ecuatoriano, todo tenía, bueno, guatemalteco, todo tenía como mucho color, ¿verdad? Bueno, Nicaragua, todo Centroamérica y Latinoamérica tenía como un espacio en ese libro y eso me encantó, iba y lo volví a leer y lo volví a leer, ¿verdad? ¿Cuál otro? Pues además de esos también, me acuerdo de leer los cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar. Ese me encantaba, me encantaban las ilustraciones. Me marcó muchísimo uno que se llamaba La Ventana, creo. Y eso es como para más o menos devolverme un poco a esas lecturas que me marcaron muchísimo y que era mi única fuente de imágenes, ¿verdad? O sea, yo casi no tenía acceso a televisión. Entonces, obviamente, era muy artístico, muy colorido, muy descriptivo. Y bueno, aquí ya vengo como un poco a entrar en materia con lo mío. Eh, Pueden ver que ahí se ve reflejado tal vez un poco de esa herencia de la niña del 82, ¿verdad? Que nací yo de esa generación de los 80, 90, con el tema de mi contexto, el color como mucha imaginación. Hay como un gran imaginario que yo generé a partir de esos relatos y además de todas mis experiencias como estando con mi hermano en esta propiedad, que era una finca. Entonces teníamos muchísimo contacto con animales, con vegetación, éramos como pequeños salvajes, la verdad. Em, Aquí les hice como una introducción, ¿verdad? Porque quise empezar con esta ilustración, que es una ilustración que mandé a un concurso iberoamericano, y aunque no gané nada, me pareció que me empezó a marcar un poco como el ritmo de ilustrar por lo que a mí me gustaba y no por lo que los demás esperaban de mí, ni lo que yo quería que ellos creyeran que a mí me gustaba, ¿me entienden? Es como dice, ilustrar desde lo más sentido, desde lo salvaje, desde adentro. Y esto pasó en la pandemia, justamente. Ya yo tenía como experiencia ilustrando, había trabajado para Café Brita, había estado en agencias, em, ya tenía como un recorrido en producto ilustrado, pero en pandemia, obviamente todos nos volvimos un poco locos, ¿verdad? Y yo me sentía súper como enclaustrada, como me imagino que muchos de ustedes, pero esa cosa natural que siempre he tenido desde que soy muy pequeña, ¿verdad? Esa memoria de estar rodeada de matas y de poder agarrar y jalar como a una montaña y así, eso me estaba sofocando. Entonces empecé como a bocetear mucha cosa de naturaleza y así fue como surgió esta ilustración. Espero que se esté viendo bien mi pantalla, porque ahorita... No, em, sí se está viendo bien. Sí, bueno, Y ya hizo la transición y ya se ve la carretera con el carrito. ay, gracias, gracias, sí. Entonces, esto es como una mini historia que yo hice a partir de 5 imágenes, ¿verdad? Entonces, pues, mi idea era hacerlo sin palabras para que la persona pudiera interpretar, que es parte como de los lineamientos de ese concurso, pero básicamente es como el pájaro que nació en ciudad, ¿verdad? Como en una casa X y siempre tenía como el encierro un poco psicológico el asunto, ¿verdad? Encima, hasta que conoce como esta polilla que le habla de Monteverde, que en mi caso Monteverde tengo muchas historias entretejidas con esa montaña, entonces se va el pajarillo, ¿verdad? Y resulta que llegando allá se encuentra con lo salvaje, ¿verdad? Literalmente, entonces se encuentra con esta culebra que lo asusta, terminando él volando por el susto. De alguna manera es como un mensaje de que los retos nos llevan a salirnos de nuestro cascarón, literalmente, y que nos llevan a volar, ¿verdad? Pueden ser un montón de emociones negativas que nos pueden despertar como cosas muy positivas. Entonces, esta primera ilustración, así como en serie, me abrió un poco las puertas como del mundo editorial, digamos, y por ahí seguí como en esta gana de ir hacia el subconsciente un poco, ¿verdad? Y no dibujar, o sea, no ilustrar solo lo que me parecía que era muy corrongo, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? O muy estéticamente muy agradable, sino también hacer como una suerte de monstrillos, de personajes que ellos tienen como un discurso un poco como fuera de lo tradicional. Este es un homenaje que le hice a mi amigo José Tenorio, que él falleció, y yo, no sé, simplemente en el momento que me golpeó mucho, porque era una persona joven, empecé como a pensar en él de esta manera, que era una persona muy alegre, ¿verdad?
Y bueno, aquí está representado un poco. Ahí les hice como un detalle porque a mí me gusta muchísimo, como les puse ahí en la presentación, trabajar con técnicas mixtas. Me gusta mucho lo analógico, no quiere decir que no trabaje digital, y ya van a ver trabajo digital que facilita muchísimo procesos como a nivel de impresión, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho como la mancha, y yo soy como súper dada a borrar y a tachar, y como a no limitarme por un resultado que no me gusta, sino que hago capas y capas hasta que ya llego como chorchas, digo yo, hasta que ya llego como algo que me gusta, que me parece rico y expresivo. Em, este fue un proyecto más comercial que lo quería incluir para también todas las personas que tal vez me está viendo, y porque una de las preguntas o de las líneas que Laura nos dio era cómo es su trabajo como ilustrador, desde una perspectiva tal vez como de vivir de esto, ¿verdad? Y bueno, yo he podido vivir de esto gracias a que he sido como muy apasionada. Realmente después de que pasó esto de pandemia y que nació mi hija, me conecté muchísimo más a hacer, ¿verdad? Mis ratos libres, hacer. Mis mejores amigos siempre dicen como que metí la pata en el acelerador y empecé a hacer un montón de cosas. Y este es un proyecto comercial para Península Papagayo, y ya me han como permitido hacer varios muy, muy agradables. Tal vez creo que comparto con Esteban que son proyectos como el de Lorena Suite de Esteban, que te permiten, te dan una cierta libertad para hacer sin encasillarte demasiado. Entonces, este fue un proyecto que fluyó muy bonito, tenía como un estilo, una estilización que era como para acercar a los niños a la flora y fauna sin que les diera miedo. Inclusive la serpiente la propuse yo porque originalmente el cliente quería como los animales más souvenir, ¿verdad? Entonces yo quise proponer la serpiente, proponer la iguana, y hacerlos como muy friendly para que los chicos como que no les tenga miedo, ¿verdad? Y que también sea parte como de nuestra biodiversidad, o sea, no solo el monito, sino todo lo demás, ¿verdad? Anfibios y demás. Em, y sí, tiene como un tipo de estilización este cliente por ser como más comercial, pero igual es muy colorido, sigue una paleta de color y demás. Entonces este fue un proyecto muy bonito. Mario, usted me ayuda con Kiro, sí, que mi perro está un poco ruidoso. Bueno, ya aquí entrando en materia con el libro. Este es el libro por el cual la editorial Costa Rica me dio la oportunidad. Y bueno, mi consejo de oro para los que nos encantaría, a las personas que les encantaría ilustrar un libro es, digamos, si ustedes tienen el objetivo de ilustrar un libro, piensen un poco más editorial. Todos los proyectos que hagan, háganlos como en el corte editorial. Y si lo que desean, por ejemplo, es algo más comercial, como lo que vieron antes, entonces hagan mucho proyecto de ese tipo, aunque ni siquiera se los estén pagando, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero sí ir como perfilándose al sueño de ustedes, haciendo lo que para ustedes es importante, para que en algún momento alguien llega y les dice, uy, yo vi esto y esto y esto y quiero contratarte esto. En este caso, me acuerdo cuando salió este libro, yo había empezado a trabajar con mi dupla, que es Jeff Berdiscia, que es un súper también buen ilustrador, y estábamos en una serie de proyectos y yo le decía, no sé cómo voy a salir, pero tengo que mandarme. O sea, simplemente me mandé, y bueno, aquí salió como la cuña del periódico y esta es la portada. Y por aquí pueden ver que felizmente a la hora que me llegó el libro, realmente el libro en cuanto a los tonos y a la definición quedó súper bien, que fue una sorpresa muy agradable porque me comentaron que había otros ilustradores que estaban como igual al mismo tiempo que yo generando libros, y que de repente tal vez no estaban tan satisfechos. A mí me pareció espectacular el papel que escogieron, la editorial es un papel inclusive económico, creo que es reciclado, pero le dio este feeling muy bonito, como muy retro, etcétera. Y por acá les quería compartir algunas de las ilustraciones y de los textos que son de Byron Espinosa, que es maravilloso. Y bueno, por ejemplo, dice, a la fiesta dos payasos vinieron a divertirnos. Uf, qué fiestota tuvimos. De todos los cumpleaños a lo largo de los años, puede que a lo mejor sea la mejor de nuestras fiestas, pero ¿cómo lo sabremos? La verdad es lo de menos. La alegría está completa. Y estos textos tan maravillosos de Byron me parece que calzan muy bien con otra lectura que les quería recomendar, que llegó a mis manos por una amiga, que se llama Don't Tell the Grown-Ups, de una increíble escritora que ganó inclusive un Pulitzer, que se llama Alison Lurie.
No está en español, desafortunadamente, pero me parece que para las personas que están interesadas en ilustración infantil es una joya, o sea, hay que hacerlo, hay que leerlo, porque lo que dice básicamente, para hacerles un resumen así macro, es que los libros que han sobrevivido a la historia, o sea, los libros que nos han quedado de hace 200 años o más, son los libros que que no han sido condescendientes, digamos, ni moralmente, inclusive edificantes, sino que son libros que retan el discurso del momento. Entonces son libros que van a hacer que, o sea, van a respetar tanto a los niños y a las niñas que no van a querer como venderles una idea, sino que van a gozar con ellos, van a abrir su imaginación y a estar a la misma altura de ellos, básicamente, o sea, sin romantizar extremadamente a los niños ni a la infancia, sino viéndolos como de tú a tú. Entonces, de esa perspectiva, me pareció que estos textos de Byron eran maravillosos porque es como estar hablando con un compa. O sea, todos los poemas es eso, es como diversión y también le permite a la niña y al niño interpretar. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, la ilustración, traté de que fuera lo más, que le hiciera justicia, porque como ven, hay como un juego de palabras entre los globos y el payaso propiamente. Y por acá tenemos este otro poemita que también se los voy a leer súper rápido, que dice, en conferencia de prensa declararon los juguetes, descansaremos los jueves, será nuestra recompensa, ya que no tienen idea cuánto solemos cansarnos. Nadie mostró algún reclamo, les dieron total razón. ¿Será esto lo mejor? ¿Será cuestión de adaptarnos? Ven, es como un diálogo muy bonito, ¿verdad? Como muy genuino que Byron hace con sus maravillosos textos. Bueno, por acá, además del libro, que los invito a comprarlo o a buscarlo, es un libro muy económico y realmente que es muy agradable para todas las edades. Tengo algunos otros dibujos más recientes que son siempre dentro de lo análogo, que respetan mucho como esta noción de conectar hacia adentro, buscar personajes, insectos, cosas naturales que puedan tener una personalidad, ¿verdad? Que no necesariamente sea, o sea, se ve hasta chistosa, como extraña a veces, ¿verdad? Como que ni siquiera es tan friendly, inclusive, por ejemplo, en el caso de esta flor, sino que es un poco como payasilla rara y que siempre están haciendo como un diálogo con las personas para interpretaciones más ricas, más allá de, como les digo, como de la estética tradicional o de la estética agradable, que tal vez en Costa Rica, no sé si por un tema de nuestra doble moral, tenemos. En este caso que les estoy mostrando, ya esto es entrando dentro de lo que es Pipi Popa, que es mi marca de productos ilustrados. Yo me he estado nutriendo de algunos de los ejes que tengo como persona para tirarlos como si fuera como una manera de comercializarlos dentro de Pipipopa. Entonces, por ejemplo, este es como un superhéroe, ¿verdad? Dice, Changuito, un mono araña que se enfrenta a la sequía. Y este changuito fue como un guiño a la lucha libre mexicana, pero es porque hace 2 años me acuerdo que hubo una temporada de incendios forestales nefastos, entonces habían estado muriendo muchísimos animales. Y yo sentí que todo este tema del fuego, ¿verdad? Y eso hacía como, por eso tiene un corazoncito roto ahí, porque me hacía como un clic. Y bueno, de esa ilustración salió como este parche, que es uno de mis parches como más vendidos, a mucha gente le gusta. Y bien, es algo un poquillo fuerte, ¿verdad? La historia atrás, pero genera como un gusto, no sé, a la gente le llama la atención, la expresión de él, le genera como muchas emociones. Dentro de esa línea también están como algunos otros artículos que he ilustrado o que me he puesto a hacer, como este jueguito de cartas, que es sí más enfocado para niños, en donde cada letra es la inicial de un animal o planta de Costa Rica, ¿verdad? Entonces era como un twist creativo al abecedario, digamos J de jaguar, L de lagarto, P de pisote. Y una de las cosas que gustó mucho de esto es que es español-inglés, o sea, y no al contrario. Entonces es como, mucha gente me lo ha dicho que esto debería ir más dirigido hacia los turistas, ¿verdad? Porque se lo llevan muchísimo turista. Entonces, que ¿por qué no hago otro escenario donde las letras correspondan a la palabra en inglés, por ejemplo? Pero he sido como un poco rebelde
en este sentido porque creo que al ser nuestra flora y fauna es como mi manera de que ellos más bien tengan que aprender la palabra en español y no sé, es muy nuestro, ¿verdad? Es nuestra flora y fauna. Y bueno, esto ha sido un hit, este es mi producto más vendido para los niños, ellos se vuelven locos, les encanta como ese reto desde los 3 hasta los 12 13 años, les encanta, empiezan a ponerse nombres, entonces usted se llama Javier de Jaguar y usted se llama Paula de Pisota y empiezan a hacer juegos y para mí eso es muestra de que es una ilustración que los lleva a como a otro nivel, ¿verdad? A pesar de que es cute y todo, pero que los hace como cuestionarse cosas. Y eso es como lo que me encanta. Y ya para ir finalizando, digamos, estos son algunos otros productos que yo tengo ahorita en stock, que son los parches, que nos han dado como una cierta fama porque todos son totalmente hechos en Costa Rica y tienen todos los dibujitos que a mí se me ocurren, ¿verdad? Van para hacer parche, entonces ya un proceso de digitalización. Entonces tenemos mucho como la ranita que dice que la tierra es nuestra casa, montaña Costa Rica, flora y fauna, los famosos monitos abolladores que me encantan y hice como una serie acerca de ellos porque son súper bulleros, entonces los hice como hablando por el banano y haciendo serenatas. Y aquí a la izquierda pueden ver algo que para mí, una pieza que para mí representa bastante, que es una ilustración totalmente que la hice a lápiz y dice, sos un poco rarito y eso está bien. Gracias por resistir y existir. Y es que dentro de esta línea de pensamiento que les contaba que doña Alison Lurie hace como esta investigación de ensayos, encontré que la parte de la imaginería monstruosa me parece que es un recurso muy rico para también dar cabida a un montón de disidencias que tenemos a nivel social, ¿verdad? Entonces, estamos en una sociedad con un montón de estereotipos y me encanta y creo que por aquí posiblemente van a ver más de mi trabajo y ver hasta qué punto lo metemos en pipipopa porque me parece que es como esa rebeldía para buscar un lugar para esas disidencias, ¿verdad? Y saber que todos podemos ser y podemos aceptarnos en nuestras diferencias, básicamente. Y ahorita, a nivel de escuelas y colegios, siento que hay demasiada, en materia de bullying, hay mucha tela que cortar, que es un reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? Tan nefasta en muchos aspectos, que es justamente lo que nos dice doña Alison Lurie con respecto a cuentos como, por ejemplo, El traje nuevo del emperador, ¿verdad? Que es un cuento súper famoso, estamos hablando de 1800 que es un emperador que le vende la idea de que hay un traje finísimo que se va a poner y es que estaba chingo. Entonces, al final, siento que hay que hacer ese tipo de ejercicios, como estarnos cuestionando las cosas, ¿verdad? Que es la gran maravilla que nos dejan, bueno, ilustradores también como don Hugo Díaz, ¿verdad? Que tenía ese humor, esa comicidad, esa forma tan espontánea de ver las cosas que es justamente como una manera, un diagnóstico de nuestra sociedad. Entonces, de mi parte, quisiera poder seguir haciendo más de estas cosas. Y este es un proyectito que lo dejé al final porque es un proyecto que está en tránsito, ¿verdad? No puedo comentarles mucho porque es una clienta que está en Francia, pero se llama El viaje de Gastón y también es otro libro que estamos ahí viendo el proceso. Y bueno, darles las gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Paula. Eh, Lindísimo todo. Eh, y muchas gracias a Esteban. Eh, Tal vez a continuación, Adriana les va a leer los comentarios que hay en el chat y también si a las personas que están oyéndonos, si desean hacerles preguntas, yo creo que este es el momento. También pueden levantar la mano y encienden el micrófono para hacer algún comentario o pregunta. Hay algunos comentarios en el chat, dice Eden Pernia, eso Paulis, bella esa montaña, tiene personalidad, una montaña que mostró Paula. Esteban, muy lindísimo, Pau, Tati Castro, súper creativa, la presentación, viva la incomodidad que nos hace reinventarnos. Ebooks de parchivísimas, Gaby, súper chiva, me encantan los diseños. Y hay algunas preguntas. Bueno, y por supuesto, agradecer muchísimo también a Paula este trabajo tan lindo que nos presentó.
Hay tres preguntas, voy a hacer las tres y quizás ustedes nos responden como gusten. Gaby decía, estas preguntas pueden ir dirigidas a los dos en función del tipo de ilustración y trabajo que realizan. Me encanta el trabajo, me gustaría saber cómo es el proceso de diseño e ilustración de los libros. Daniel también pregunta cómo es el proceso de dibujar digitalmente y luego imprimir. ¿Se pintan digitalmente? Pregunta Daniel. Y finalmente, pregunta Héctor, ¿qué tan difícil y caro es para una editorial elaborar un libro pop-up? Esa última pregunta sería específicamente dirigida a Esteban. Y las dos primeras, si gustan, nos comparten los dos. Entonces, les escuchamos. Si gustan, es Esteban que está por ahí y después Eh, Paula va a compartir. Bueno, tal vez voy a contar rápidamente cuál es el proceso que yo hago, ¿verdad? Primero que todo, yo trabajo todo digital porque me gusta mucho lo digital y hace mucho no hago nada a mano, aunque debería. Pero porque es muy libre y muy chiva. Pero bueno, mi proceso es primero encontrar, aquí tengo este libro de Nueva York, entonces voy a usarlo como referencia para explicar. Digamos, yo primero escojo un tema, ese sería el concepto en este caso es el libro de Nueva York. Luego escojo los capítulos de ese tema, entonces en ese caso los capítulos son cada una de las escenas que tiene el libro adentro, ¿verdad? Esos serían los capítulos. Y luego de escoger los capítulos, entonces comienzo a buscar referencias, quiere decir fotos, sobre todo fotos en internet, porque las fotos que uno puede tomar en un viaje, pues no son tan frontales como las que uno podría encontrar en internet o en Google Maps o, ¿verdad? O en planos arquitectónicos de los edificios. A veces tengo que usar planos arquitectónicos para realmente saber cuánto mide un edificio. Entonces, recopilo toda esa información y luego con una serie de fotos, las recopilo y luego en mi iPad con un lápiz, ¿verdad? Con un programa para dibujar en el iPad, comienzo a ilustrarlo en el iPad. Eh, Luego de tener las ilustraciones, porque bueno, ya yo sé, digamos que, pues, por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, yo sé que en el caso, digamos, ¿cómo se llama? Del Central Park de Nueva York, escogí esta escena, entonces yo sé que hay unos edificios al fondo, sé que hay una serie de árboles y que al principio está este castillo, entonces, digamos, estas serían las capas. Entonces yo voy ilustrando, digamos, lo que considero que va a ir en esas capas y luego un ilustrador, el programa, uno hace esas ilustraciones y creo, digamos, como el troquel de corte que va a tener las capas. Y luego, gracias a bueno, a una impresora que tengo que imprime tamaño tabloide, o sea, es más grande de lo normal, y tabloide es doble hoja carta, y a una Cricut, ¿verdad? Que es como una Cameo. Una Cricut es una cortadora de papel que funciona como una impresora de inyección de tinta, pero en cambio de inyectar tinta en el papel lo que hace es cortarlo. Entonces uno en un programa de la Cricut, uno primero manda a la impresora a que imprima con una guía de corte y luego se mete en un mat, ¿verdad? En una cuestión que se pega, uno mete en la Cricut el papel y la Cricut lo corta. Y luego al cortarlo ya yo también he desarrollado las piezas, ¿verdad? Porque digamos la ingeniería de papel pues de frente se ve así, pero si le vemos por arriba se ven las piezas que jalan el papel. Entonces esas piezas también ya yo las he pensado y hago una serie de pruebas. Yo diría que por cada escena hago unas 10 pruebas, de 5 a 10 pruebas, hasta que queda pues digamos bien. Y luego una vez que queda bien, hago todas las escenas y ya puedo mandarlo a imprimir. Entonces la imprenta lo que va a hacer es mandarme primero voy a buscarlo aquí, un dummy en blanco, por ejemplo. Vamos a ver, este es el dummy en blanco del libro de otro libro. Entonces la imprenta me va a mandar esto primero para probar que todo esté bien, que todo esté quedando bien, porque ellos de pronto hacen algunas mejoras. Por ejemplo, me dicen tal cosa está muy delgada, hay que hacerla más gruesa, el troquel no aguanta. Entonces ellos mandan esta prueba en blanco y luego, si uno quiere pagar por una prueba a full color del libro perfecto, uno puede pagarlo. Lo que pasa es que a veces son $400, ¿verdad? Entonces no es tan barato, es muy caro. Entonces yo prefiero no hacerlo. Prefiero no hacer esas pruebas, pero sí recibo pruebas de color digitales que tengo que revisar. A veces me he equivocado, entonces, bueno, las cosas no salen tan bien, pero esos errores solo los ve uno, por dicha.
no los ven los clientes. Entonces, bueno, uno se salva. Y luego, bueno, en mi caso, yo comencé a imprimir en Costa Rica. Y todo iba muy bien con una imprenta que se llamaba Grafos, que era maravillosa, que imprimía a mucha gente de cultura, como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, pero la imprenta quebró en la pandemia y no encontré nadie que imprimiera con precios decentes. Entonces comencé a imprimir en China y me ha ido súper bien. Me ha ido súper bien, tengo una imprenta maravillosa, me va muy bien, tenemos una relación muy buena. Y para responder a la pregunta de los precios, lo voy a decir la pura verdad, no es barato imprimir libros pop-up, más bien es bastante caro, entre comillas, eh, porque hay personas que venden un afiche que cuesta la décima parte en el mismo precio que un libro pop-up, ¿verdad? Digamos, uno en el mercado, vamos a ver, mis libros, digamos, en el mercado cuestan casi 13.000 colones, 13.000, 15.000, un poco menos, dependiendo del libro. Y hay gente que compra un afiche por ese precio. Entonces, yo diría que no es barato, pero por otro lado, yo no puedo venderlos más caros porque hay libros mucho más complejos que valen parecido en Amazon. Entonces, tampoco puedo exagerar los precios, pero no es barato, no es un gran negocio, pero digamos que es un gran sueño. Entonces, en ese sentido, no es un gran negocio, pero he logrado, por dicha, desarrollar este negocio a punta de mis libros. Entonces, ¿verdad? No he tenido que pedir un préstamo, por dicha, y ahí vamos para adelante. Entonces, ahí vamos para adelante. No hay nada que creo que me pueda detener ahora, por lo menos en mi deseo. No sé si respondí a las preguntas. Bien. Qué campeón, porque sí, yo creo que Laura. el tema de la ilustración, tenemos que ser como muy rebeldes, pero además tenemos que ser como muy ordenados para poder sobrevivir, porque si estamos en un país que realmente se vuelve un mercado más contraído, ¿verdad? Y gente que tal vez desconoce mucho de nuestro trabajo, lo que vale. No sé si te ha pasado, Esteban, ¿verdad? Claro que sí, totalmente, totalmente. Y bueno, totalmente. Y en el caso ya para terminar y darle campo a Pau, en mi caso, cuando yo exporto, yo no puedo exportar por correos de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, podría hacerlo, pero lo que se usa es de exportar por Couriers Express. Entonces, al final de cuentas, cada libro, al exportarlo, por cada libro me cobran a veces 3 euros o 4 euros, que son 2.000 pesos. Entonces, al final, la ganancia todavía se reduce más. No me estoy quejando. Lo que quiero decir es que son procesos, son sueños, deseos que uno va materializando con mucha alegría, pero también siendo realistas y sabiendo que uno no se va a volver, bueno, yo nunca he como tenido el deseo de hacerme millonario de una, pero no me voy a hacer millonario de una. Es un proceso y ojalá por lo menos esto me dé para ser muy feliz y algún día para que también se convierta en parte de mi pensión, digamos, voy a ir pensando en el futuro. Pero son caminos complicados porque además no son fáciles. No digo que hacer afiches sea fácil, pero no son afiches, ¿verdad? Son cosas más complicadas. Pau, ahora sí, usted. Y no, no, total, más bien muchísimas gracias por su honestidad. Bueno, a Esteban yo lo conozco desde hace un montón también y ya hemos podido estar juntos en ferias y demás porque somos parte de Pitaya, que es la cámara, bueno, es como un espacio para diseño en Costa Rica El número y lo puede decir porque es muy largo. Cámara de... se nos va todo el rato. Y bueno, yo comparto con Esteban el hecho que ha habido mucho como tarea de investigación, por ejemplo, esta cosa de Pipi Popa, mi idea era hacer cosas, como digo yo, out of the box, ¿verdad? Que no necesariamente sean como la clásica, el clásico producto, como tal vez decís vos un afiche, ¿verdad? Sin quitar el mérito del afiche, como decís vos, pero hacer en Costa Rica como trabajos en bordado es realmente complicado. Tuvimos que hacer como una curva de aprendizaje para aprender a usar poder entender programas de bordado, ¿verdad? Cómo sacarle al máximo, porque los proveedores en Costa Rica también son bastante limitados. Y una serie de objetivos que ahorita no vamos a entrar en detalle, pero es complicado. Mi consejo para los que preguntaron, o más bien mi consejo no, sino tal vez desde mi punto de vista, es primero que nada, es como hacerse un poco adicto a la adrenalina, porque vos tenés que estar ahí como en ese viaje de que de repente ya viste un primer bordado, ya viste un primer pop-up y vos decís, wow, o sea, wow, qué bonito. Es algo que salió de tu imaginación, está ahí plasmado, es como parir, definitivamente, ¿verdad? Y eso te genera una serie de reacciones, me imagino que bioquímicas, porque vos seguís y seguís a pesar de que hay otro montón de retos y cosas en contra, ¿verdad?
De mi parte, digamos, no siempre pienso en bordado, ¿verdad? No siempre pienso que mis ilustraciones van a ser bordado. Y también a veces sí lo hago directamente pensando en bordado. O sea, a veces sí realmente siento que algunas texturas, como ese parche que les había enseñado de la montañita, iba a verse lindísimo porque las montañas tienen como este entretejido, ¿verdad? De sembrados y cosas. Entonces, al final, sí, ese sí está pensado para bordado. Con respecto a los libros, que preguntaba por ahí Gaby, creo, y Daniel, em, el proceso para mí es bocetos a mano. O sea, yo he visto mucho ilustrador que hace el boceto digital de una vez, yo no puedo. Yo necesito hacer bocetos a mano y luego esas ideas que me salen solo conectando con como mi cerebro con la mano, ya yo las paso a lo digital. En el caso que es un producto que ya sé que digitalmente puedo estar quitando y poniendo, borrando, haciendo undo, ¿verdad? Y redo, más fácil a lo análogo, ¿verdad? Entonces realmente me genera como que a nivel comercial, si mi hora cuesta un monto, me genera como más versatilidad y más facilidad hacerlo digital que hacerlo análogo. No puedo apostar por hacerlo análogo cuando es algo comercial porque no sé si el cliente me va a pedir más cambios, si yo misma voy a ver que no es una dirección por la que quiero ir, sino que necesito ir por otra, entonces por eso es que opto por lo digital. Me genera como más facilidad. Aquí les quería enseñar breve un timelapse, voy a ver si lo puedo compartir, como de esa portada del viaje de Gastón, que estoy segura que es similar a los procesos de Esteban, de Teban. Ahí yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Por ahí, digamos, mis referencias, ¿verdad? Que también es muy importante, hay mucho tema tabú en que si agarras una referencia que se estás copiando o no, para mí es tan natural como influenciarse por cosas que vos ves. Entonces agarré esa referencia de esa ilustradora, creo que es británica, ahorita no me acuerdo, y empecé a generar manchas y cosas porque a la clienta también le gustó mucho esa referencia y ahí ya como que uno se encarrila y ya uno va tirando, va componiendo, ¿verdad? Va tirando más detalles. Bueno, en este caso es una ilustración muy sencilla porque es simplemente una portada, pero sí, quería como dejárselos como un ejemplo rapidón. Creo que ya cubrí las preguntas. Gracias. Sí, creo que las preguntas son cubiertas. Este, tal vez, tal vez como una reflexión pregunta, como para cerrar, no sé si también otras personas tendrán más preguntas. Eh, Creo que es que el tema de producir en Costa Rica siempre ha sido muy complicado. Eh, Cuando, digamos, eh, creo que más bien ahora hay más alternativas para imprimir, ¿verdad? Porque Esteban tiene algunas cosas que ha impreso acá y están muy bonitas, solo que salen muy caras, ¿verdad? Pero tienen buena calidad. Eh, Igual, Paula está imprimiendo y produciendo acá sus productos y digamos, los parches de bordados son súper lindos, o sea, son realmente de muy buena calidad. Después usted tiene estas otras cosas tridimensionales que está haciendo, que son como muñequitas matriuscas, pero impresas en 3D, eso se está haciendo acá. Las tengo. Esas, sí. Ajá. Que a mí lo que me gusta mucho con el trabajo de Paula también es que está como trasladando a 3D, ¿verdad? O a soportes no bidimensionales por completo, este trabajo de ilustración, porque también están los muñequitos en Felkin. Sí. Este, pero, pero sí, digamos, bueno, sí, esos son un objeto escultórico. Una polilla. Que primero fue un dibujo, por ejemplo, y después polilla. Ajá, y después pasó a ser una polilla en Felting. El belting, ajá. Ajá, pero digamos, yo no sé ustedes cómo lo perciben, si ha habido una mejora en en las posibilidades de la industria local, ¿verdad? Para fines de mercado o no, porque cuando yo veo, digamos, las limitantes a las que se enfrentaron, bueno, de hecho, Esteban nos ponía al inicio, ¿verdad? Esos referentes digamos, que creo que alimentaron la imaginación de muchos de nosotros, como los dibujos de Juan Manuel Sánchez. Eh, bueno, precisamente son dibujos lineales. Bueno, Sánchez fue un maestro en eso,
pero también porque las posibilidades de la imprenta local, eso era lo que permitían, lo mismo que el desarrollo de la xilografía, permitían fácilmente la reproducción blanco y negro, pero no el color. También con Hugo Díaz pasa que quienes incursionan en la edición de libros a colores son los de la editorial Educa, pero hay una, ¡ay, qué linda! Hay una distancia gigantesca entre el trabajo original, entre la pieza, la acuarela original y la impresión, ¿verdad? Totalmente se pierde un montón de calidad visual al trasladarla a la imprenta. Eh, en el caso de Hugo Díaz también, bueno, él en diferentes entrevistas sí lo mencionó para digamos, para su trabajo en historieta, que realmente en Costa Rica no había mercado para el cómic, para la historieta, entonces que sus diversas incursiones en la historieta, como fue el caso con las Isgonas de Paso Ancho a principios de los noventas, pues no tuvieron mucho recorrido, ¿verdad? Eso no tenía mucha salida en nuestro mercado y posiblemente fue muy caro para Samuel Robinsky imprimir eso a nivel local. ¿Ustedes consideran que actualmente, hoy en el 2025, se vive ¿cómo se llama? Una mejora de las condiciones para la producción local digamos, de libros y de productos ilustrados y de impresiones? Voy. Dale. Bueno, primero, yo creo que hay un tema que juega en contra y es el tema de la cantidad. Uno, digamos, como pequeñísimo empresario o pequeño empresario o empresario o como sea, imprime poco. Entonces, si yo Ujú, imprimo 1000 libros, creo que yo hago por tiro, ¿verdad? Porque sí he tenido que repetir libros, pero digamos, si yo imprimo 1000 libros, mi costo unitario va a ser mucho mayor que si ujú, imprimo 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000 libros. Entonces, un libro mío va a costar la mitad de lo que cuesta un libro gigante increíble en pop-up, ¿verdad? Entonces, ujú, eso es una cosa que juega en contra. Luego, creo que en Costa Rica hay mucho conocimiento de algunas cosas y poco conocimiento de otras. Entonces, uno tiene que meterse en una aventura para aprender y que el proveedor que va a producir aprenda, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, en mi caso con los pop-up, pues, fui ¿cómo se llama? Yo aprendí solo las técnicas y demás y tuve también que aprender con el impresor cómo hacerlo e investigar qué goma usar, qué goma no usar. Entonces, más bien, mi productor en Costa Rica fue un gato y le tengo mucho cariño, admiración y agradecimiento porque se metió en una aventura para aprender él también qué pegamento usar, cómo hacerlo, quién lo podía armar, conseguir las personas que los armaran y demás. Sin embargo, por el contrario, con mi proveedor chino, que lo sabe todo y ya tiene experiencia y lo hace todo, todo lo hace perfecto. Entonces, la competencia es muy desleal porque el productor chino se las sabe todas y lo hace perfecto, ¿verdad? Y me advierte a mí más bien de errores que yo puedo estar cometiendo. Por otro lado, quiero decir otra cosa que no quiero caer mal, pero el productor chino, y no lo digo como una alabanza, pero es decir que es educado, eh, Proactivo, perdón, proactivo, o sea, proactivo, generoso, humilde. Yo sé que seguro, no sé si lo que uno les paga a ellos es mucho o poco o muchísimo, ¿verdad? Pero es muy, muy diligente. Y en Costa Rica me he topado con el pop-up que algunos impresores ni siquiera quieren hacerme caso en lo que yo les digo. Entonces les digo, no, use una goma tal y no les da la gana. Entonces usan una cinta de doble propósito que se va a despegar o no quieren hacerlo de cierta forma. Entonces hay un tema como de ego tico también terrible que se interpone muchas veces y que va en contra de la producción eficiente y por otro lado, los precios. En Costa Rica estamos acostumbrados a unos precios exorbitantes por todo. Entonces, un producto no es para nada rentable, ¿verdad? Digamos, es cero rentable, no podría hacerse en Costa Rica.
No sé si respondí, Paulis, a Yo, usted. yo Sí, pe- sí, sí, se respondió. sí, Sí. claro, no, súper bien. Yo pensaría que también para la gente que tal vez está preguntando, que viene un poquito más tal vez empezando o así, pensaría que es súper importante como el networking y también como tener acceso a como una lista de proveedores y sé que es una cosa, un blank space, hay un vacío que hay muy grande en nuestro nicho, ¿verdad? Imagínate que Esteban y yo los dos somos graduados más enfocados a diseño gráfico y por cosas de la vida estamos en ilustración, pero también en Costa Rica no hay como un ente, digamos, que respalde tanto al diseñador gráfico como a la persona que se dedica a ilustración y que nos permita como tener más acceso a lo que se está haciendo en otros lados del mundo que van un poco más avanzados en estos temas, ¿verdad? ¿Cómo cobrar, cuánto me va a tomar hacer una ilustración, cuánto me va a tomar hacer un trabajo? Y en temas, digamos, de lista de proveedores y también de networking, pues hay algunas cosas que se han ido dando, ¿verdad? Como la semana de diseño, que lo que yo los invitaría es que lleguen a esos eventos para hacer como ese networking y como que vayan descubriendo qué está haciendo los demás, ¿verdad? ¿Cómo lo está haciendo? Que conversen mucho, porque realmente que se da como desde esa perspectiva muy coloquial, como de contactos. No hay como un ente que nos asegure o nos brinde como estas guías, como para decir, mira, no hagas esto con este proveedor que es terrible, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo, es como dice Esteban, tal vez un poco negligente, eh, es un proveedor irresponsable que tal vez te va a entregar una muestra bien y después te va a entregar los demás insumos defectuosos o mal y no se va a ser responsable. Y sé muchos casos así, estoy segura que Esteban también. Y es muy lamentable, hasta hacer una recomendación es complicado, pero sí los hay. Yo sí siento que hay buenos proveedores en Costa Rica, hay gente muy dedicada y creo que ha ido creciendo, por ejemplo, lo que decía Laura, la industria de la impresión 3D y la tecnología. Hay como nichos donde se está llenando un poquito más y hay emprendedores que están como asumiendo esos nichos y van dando más opciones a las personas que están haciendo artículos de diseño o artículos ilustrados. Eso es lo que yo le sumaría al expertise de Esteban de irse a China, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo trabajé en Café Brit, trabajé mucho con los chinos y en otras empresas para hacer como Merck, que son los que ellos tienen en los aeropuertos, básicamente, ¿verdad? Y el trato es exactamente como lo dice Esteban, ¿verdad? Muy cordial, muy respetuoso, muy puntual, muy ordenado de un proceso que tal vez el tico es un más aleatorio, ¿verdad? Ellos son de hacer una muestra, ya para que llegue la muestra tiene que haber un proceso previo, puesto que los están viendo desde China, ¿verdad? Hay un tema también de valoración del tiempo y de la energía, el tiempo, el dinero que toma eso. Pero sí siento que los ticos podemos, o sea, es cuestión de buscar y de ir probando, ¿verdad? Y también mucho escuchar, como les digo, lo que los demás están haciendo para evitar algunos huecos negros ahí que son terribles. Sí, aprovecho para comentar que Guillermo agradece a ambos. Gabriela dice en el chat, creo que es importante tomar muchas referencias, pero no llegar a compararse porque puede ser una limitante. Y justamente relacionado con lo que nos acaban de compartir Esteban y Paula, preguntaba Gaby, que dice que ella acaba de graduarse de la carrera de animación digital y que eso le apasiona mucho la ilustración, sobre todo de libros juveniles e infantiles. Gaby pregunta si habrá algún consejo para iniciar en este mercado de ilustradores de Costa Rica. Y creo que aquí ya Paula le responde un poco, ¿verdad? Porque ella dice que, por ejemplo, conseguir contactos o este tipo de cosas con esto del networking, ¿verdad? De poder hacer esa red de apoyo, de experiencia de otras personas que van delante. Creo que Paula responde un poco esta pregunta de Gaby, pero no sé si quisieran agregar algo más en este sentido para las personas que están iniciando. Y Héctor dice, felicidades a ambos porque se nota que han picado mucha piedra para lograr los resultados que han alcanzado. Gracias. Yo quisiera decir algo, que, bueno, yo pienso que definitivamente con lo que pregunta Gaby, es muy importante, yo creo que todo es sembrar, cosechar, ¿verdad? Digamos, si uno
fue a Bellas Artes y logró una carpeta de trabajos universitarios buena, pues esa carpeta va a representarlo a uno en cualquier búsqueda de trabajo o en cualquier momento de la vida. Y si luego, aparte de eso, sigue creando trabajos especiales, eso va a engrandecer esa carpeta. Y si luego Gaby se siente un día a decir, bueno, yo quiero inventarme una historia o voy a leer una historia y voy a hacer una ilustración en mi casa con la técnica que me gusta o experimentando una técnica y voy a hacerla con unos conejos muy locos y no sé cuánto. O sea, el tema es, somos creadores y podemos hacer lo que queramos. Crear la historia que queramos, ilustrar la historia que queramos, nueva, vieja, pasada, futura, que existe, que no existe. Y en ese sentido, no hay limitantes, ¿verdad? Digamos, hoy por hoy, Gaby puede ilustrar, como está haciendo Pau con el libro de francés, cualquier cosa. O sea, uno es capaz suena un poco trillado, pero de alcanzar las estrellas. Simplemente es cosa de hacerlo, pero hay que hacerlo con amor, con calma, con paciencia, pero hay que hacerlo, porque nadie va a llegar a tocarle, bueno, ojalá que sí, la puerta y decirle, mira, te voy a alguien puede llegar a tocar la puerta a uno, pero porque ya ha visto lo que uno ha hecho. Pero hay que construir ese camino y hay que tratar de buscar la excelencia. Creo que esa es una fórmula que es importantísima, ¿verdad? Dentro de lo que uno pueda, porque todos somos mediocres para alguien más, ¿verdad? Pero dentro de lo que uno pueda, hacer las cosas con amor, con cariño, ¿verdad? Con dedicación. Ujú, total, total, yo le sumaría a eso, digamos que para mí la claridad llega como después de dar el paso, no antes, ¿verdad? O sea, vos no puedes tener claridad ni tener un esquema ya listo y formulado, y de hecho eso, como lo dice Gaby, por aquí se vuelve una pared que es muy difícil de saltársela para poder arrancar. Justamente cualquier cosa en la vida hay que hacerla poco a poco y hay, como dice Esteban, que lanzarse. Y ese ha sido como mi moto, ¿verdad? Mejor arrepentirme pedir perdón que arrepentirme, ¿verdad? O sea, yo he ido publicando y así, y les digo que es hermoso cuando llega un cliente como este papagayo que me enseña la presentación. Ya una de las chicas me enseñó un montón de ilustraciones mías y me dijo, quiero esto y esto, esto. Y yo decía, casi lloro, ¿verdad? Casi me voy para atrás. Yo decía, wow, o sea, es como el culmen de un proceso en el que yo he ido haciendo y haciendo y haciendo, como les explicaba, conectando hacia adentro, ni siquiera tanto por lo que los demás quieran, pero sí en miras estratégico, publicando para esos clientes. O sea, ustedes también pueden ir también buscando como esa línea de que dicen, yo me siento demasiado contenta, me siento cómoda ilustrando animales y sé que en Costa Rica va a haber mucho proyecto de ese tipo, entonces dele a eso. Póngase a ilustrar animales, búsquele un enfoque diferente, hágase unos cartoons, unos personajes y de repente va a llegar ese cliente que te va a decir, necesito algo como esto, usted calza con el profile, ¿verdad? Que también es algo que no se da tanto en Costa Rica, sino que se ve más afuera, pero vamos encaminándonos a eso, a que no llegue una persona, un cliente y te diga, quiero que me hagas chayotes si vos tenés una línea como de fresas, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que no es excluyente, puede ser que vos quieras asumir el reto y hacer los chayotes, pero me explico, hay como que en ilustración yo siento que vamos caminando y vamos dándonos cuenta que es un proceso como 360, tanto los clientes como nosotros como ilustradores y el público en general tiene que irse educando para como ir logrando esa excelencia que dice Esteban, que me encanta ese término porque siento que no es ni romántico ni ambicioso, siento que los ticos tenemos que ponernos la camiseta, o sea, para poder realmente llegar a competir con otros lares. Y quería nada más agregar en el punto de vista editorial, yo tuve la oportunidad de una Laura Solano de la Editorial Costa Rica que vio en mí igual ese potencial, aunque yo no había tal vez sacado nada antes, ¿verdad? En términos de editorial. Y ella va buscando con una visión un poco más moderna ilustradores que no sean los mismos ilustradores que tal vez hemos venido teniendo desde hace 10, 15, 20 años en ilustración infantil. Y yo quería reconocerle a ella ahorita ese trabajo tan valioso, me parece, y espero que le dé la oportunidad a muchos ilustradores más de acercarse a un proyecto de una novela, un cuento, una poesía y dar una propuesta novedosa y que ojalá esos ilustradores lo asuman de una manera estudiosa, busquen referencias y busquen cómo hacer que ese texto explote, o sea, que esos textos realmente se complementen con lo que estás proponiendo visualmente, que no solo llegues a fotografiar lo que está escrito ahí, sino que vos llegues a hacer que los niños, niñas, personas adultas
realmente imaginen todo ese universo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva también me parece grandioso que las editoriales, las personas que están en esos medios den oportunidades a nueva gente, a nueva tinta. Sí, muchísimas gracias Esteban y Paula por estas respuestas y esos comentarios que estamos seguros que son de mucho valor para las personas que han participado en este espacio. Laura, no sé si tiene algo que agregar antes de pasar al No, cierre. nada más agradecerle a Esteban y a Pablo el haber aceptado la invitación y habernos brindado, haber compartido sus experiencias que son realmente muy enriquecedoras. Y bueno, y recalcar algo que yo les dije inicialmente cuando los invité, que es que ellos son personas que mantienen vivo a su niño interior y eso a mí me encanta. Ay, sí. Sí, y es. Y bueno, justamente amarrando un poquito con esto, esto cierre que hace Laura, no sé si quieren hacer algún cierre, Esteban y Paula, ya muy breve para hacer nosotros ya la conclusión y obsequiarles un pequeño, muy pequeño detalle, pero con mucho cariño. Si quisieran hacer un cierre, Esteban y Paula, de este espacio, les escuchamos. Voy a meter yo el caballo. Yo creo que la niñez nos enseña a desaprender. O sea, nuestro cerebro no debe ser lineal, tiene que ser, ¿verdad? Tiene que poder devolverse y desaprender. Y esto a nivel social nos generaría un gran aporte, ¿verdad? Desde esa perspectiva, qué lindo mantener ese niño interno, el asombro. Y si somos ilustradores o ilustradoras o nos gusta la narrativa, tenemos la oportunidad de sumar a ese universo imaginario y hacer que las personas se salgan de las tabletas, se salgan de todos los medios digitales y que se conecten con ellos mismos, digamos, ¿verdad? Que eso es un superpoder. A mí me genera mucho romanticismo pensar en esto y no, de nuevo agradecida. Yo también agradecer muchísimo la oportunidad, el honor de estar aquí. El otro día oí una cosa muy interesante y es que a los niños hay que verlos como niños y como que siendo niños son importantísimos, no sobre la persona que van a llegar a ser, ¿verdad? Llegarán a ser algo, arquitecto, o no sé qué carrera va a escoger, si es que no se equivoca de carrera, pero los niños son ya personas maravillosas en sí. Y segundo, el otro día estaba observando a unas personas, estaba en un momento de contemplación, o sea, un momento sin el celular, que es algo raro ya en uno, y contemplando a personas y viendo sus caras en sus actividades, uno percibe a esos niños, ¿verdad? Tristes, felices, curiosos, despreocupados, preocupados. Somos niños al final, o sea, no dejamos de ser niños, no dejamos de tener miedos, tener alegrías, tener esperanza, tener qué sé yo, o sea, el estado del niño creo que es hasta el estado más interesante a veces. Eso sería. Muchas gracias de verdad de todo corazón por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes y bueno, hoy celebramos este Día del Niño y la Niña con esta actividad organizada por el Museo de la Universidad de Costa Rica y el Museo de Arte Costarricense, justamente explorando este universo que nos ha acompañado desde siempre, que es la ilustración de libros, con estos invitados especiales, Esteban y Paula, además con Laura, la curadora de la exposición, que les invitamos a visitar. Así como también con este trabajo de Hugo Díaz, pudimos justamente constatar que ilustrar no solamente es acompañar palabras, ya lo decían ustedes ahorita al cierre, sino contar historias propias, emocionar, cuestionar y abrir ventanas definitivamente a otros mundos. También pudimos descubrir aquí conversando cómo definitivamente y sin lugar a dudas la ilustración es un lenguaje tan poderoso como es el texto, ya lo decía Paula, ahora haciendo esta invitación a imaginar y a jugar con lo que es el trabajo de la ilustración y definitivamente nos convencimos de que en Costa Rica hay trayectorias y estilos que merecen ser vistos, celebrados y compartidos como el trabajo que tanto Esteban como Paula han compartido con nosotros en esta tarde. Nos llevamos esa memoria de este arte que no conoce edades, como decían ustedes, definitivamente es para personas de 0 a 99 años el disfrute y también la creación de la ilustración. Y la invitación es a esto, justamente a seguir asombrándonos, imaginando y conectando desde todo lo que nos da la imagen y la palabra. Y para este cierre vamos a entregarles un pequeño cuento que se llama Cuando las imágenes decidieron contar su propia historia. Había una vez, en un país lleno de volcanes y nubes viajeras, dos personas
que veían el mundo con ojos distintos. Uno se llamaba Esteban y desde muy joven descubrió que el papel podía tener movimiento. No solo diseñaba, sino que hacía que las páginas saltaran y los animales de Costa Rica respiraran entre pliegues. Las montañas también se levantaban con un solo abrir del libro. Y entonces Esteban fundó un lugar donde los libros no solo se leían, sino que se podían tocar, se desplegaban y se vivían. Esteban llamó a este lugar Zipidipi y desde ahí convirtió la geografía y los derechos de la niñez en juegos de papel y color. La otra diseñadora e ilustradora se llamaba Paula. Ella tenía las manos inquietas y el corazón sembrado de texturas. Lo mismo dibujaba con plumilla, como bordaba con hilos o esculpía personajes con lana. En cada trazo suyo había una emoción, un guiño e incluso un secreto. Fundó un rincón llamado Pipi Popa, donde las ilustraciones no eran solo adornos, sino voces suaves que contaban cosas importantes de la naturaleza, de las marcas y de los afectos. Pero un día, un 9 de septiembre del 2025, sin saberlo, sus caminos se cruzaron en una conversación con Laura que abrazaba a niñas y niños y grandes de todas las edades. Y fue entonces cuando las imágenes decidieron contar su propia historia. Desde entonces, cada vez que un libro se abría o una ilustración tomaba forma, había algo de Esteban y Paula susurrando detrás de la tinta. Esto también es una forma de mirar el mundo con ternura y valentía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde, que se conectaron para ser parte de este espacio y esperamos que esta conversación definitivamente se extienda más allá de este espacio, a nuestras lecturas cotidianas, a las bibliotecas, a la vida diaria, pero sobre todo a esta manera de mirar el mundo. Les esperamos en la exposición Hugo Díaz, Crónicas en Tinta. La información está ahí también en el chat. Y les agradecemos si alguno de ustedes quieren, antes de conectarse, dejarnos en el chat qué se llevan de este espacio. Les agradecemos muchísimo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Qué Gracias. lindo. Ya lloré. Lindísimo. Qué Sí, lindo, lindísimo. Adriana. Qué Ay, regalo con más mucho bonito. gusto, Gracias. Precioso. gusto. Chidísima, gracias. Mucho gusto. Gracias también a ustedes por este espacio y esta manera de celebrar el Día del Niño y la Niña y también a Laura que también ha coordinado este espacio.